Bueno, en lo fundamental lo que tenemos que señalar es que la empresa Uso Saldaña en los últimos meses ha venido desarrollando una política contra los trabajadores, contra la organización sindical, que se reflejó en primer lugar en las dificultades que se presentaron para poder llegar a un acuerdo del pliego de peticiones, que finalmente, y gracias a que los trabajadores tomaron la decisión de ir a la huelga, entonces finalmente se logró un acuerdo que logró resolver esta situación. Pero la empresa, y encabezada por el presidente de la Junta Directiva y por el gerente Carlos Alberto Rojas, entonces se han dedicado a desconocer los derechos de los trabajadores, a desconocer la convención colectiva de trabajo, a perseguir a la gente, a hacer actos que no están acordes con la legislación laboral, lo que obligó a que los trabajadores debieron presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo, quien inició las investigaciones preliminares y después del análisis de esta situación, entonces entró a presentarle pliego de cargos a la empresa por despidos injustos, por violación de la convención, por violación de la legislación laboral, y le ha dado plazo hasta el día de hoy para que responda por estas acusaciones que se le hacen, estas denuncias que se hacen, y luego el Ministerio entrará, en su sabio entender, a analizar las pruebas presentadas del lado y lado, y seguramente, como estamos convencidos de que irá a probarse que se han violado los derechos de los trabajadores, la ley y la convención colectiva, pues entonces el Ministerio tendrá que aplicar multas que van hasta 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, si se llega a condenar a la empresa y a aplicarle una multa de esta naturaleza, pues entonces ahí es grave, porque esta plata, como siempre, no la paga el gerente, no la paga el presidente de la Junta, ni nadie, sino lo van a pagar los usuarios, a quienes les van a sacar eso a través de sus cuotas. Entonces, indirectamente los usuarios van a resultar afectados por la mala administración, por la incorrecta posición contra los trabajadores que ha asumido esta administración, y por eso entonces la situación es grave. Ya el gerente ha salido a los distintos medios de comunicación a señalar que el Ministerio del Trabajo había archivado todas las investigaciones contra la empresa, y resulta que no le dijo mentiras, porque la verdad es que el Ministerio le presentó pliego de cargos y tiene plazo hasta hoy para rendir los descargos, es decir, para defenderse, y entonces pues vamos a ver qué pasa, porque realmente lo que ha pasado allí es grave. Por ejemplo, en el día de hoy está convocado el presidente del sindicato a una acusación que ni siquiera han dicho quién la presenta ni de qué se trata, dizque por acoso laboral. Y entonces esto lo que se demuestra es que por cumplir el papel de denuncia de la organización sindical, la empresa lo persigue para entrar a generar mayores conflictos. Entonces, esto es lo que los trabajadores vienen presentando, y sobre todo lo que se va a denunciar como manera principal es que el Ministerio ha podido constatar de que ha habido más de 30 despidos en los últimos 6 meses sin ninguna causa. Y entonces, de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Nacional, no basta que el plazo del contrato se venza, sino que tiene que haber una justificación para despedirlo. Entonces la empresa dice, no, no es despido, es que se le terminó el término del contrato, lo sacan sin haber cometido ninguna falta después de 15, 20 y más años de servicio, lo cual nos parece completamente injusto, y además se está violando la propia Constitución Nacional y la ley, y por eso es que se están denunciando estos hechos, y seguramente el Ministerio va a poder constatar esto y va a tener que aplicar las sanciones que corresponden de acuerdo a la legislación vigente. De acuerdo a su afirmación, esas son las dificultades que han tenido los empleados de Uso Saldaña con respecto a los términos laborales. Sí, indiscutiblemente, porque una convención tiene poder vinculante, es decir, que es obligatorio para las partes, y cuando se pactan esas cosas, entonces las partes tienen que cumplirlas. Entonces la empresa ha venido incumpliendo con esa convención. Por ejemplo, no le da permiso a los trabajadores para realizar las asambleas, a pesar de que está consignado en la Convención Colectiva de Trabajo. Entonces esto es una violación flagrante, no solamente a la convención, sino al derecho de asociación sindical, que está también contemplado como una violación en el Código Penal. Entonces esto
quiere decir que el sindicato está desarrollando las acciones administrativas ante el Ministerio del Trabajo, pero si es necesario tendrá que utilizar también las acciones legales para poder ejercer los derechos de los trabajadores de manera plena. Por ejemplo, en estos días había que elegir el comité de convivencia. Y el Comité de Convivencia tiene unas reglas de cómo hacerse este proceso, eso lo establece la resolución 652, sin embargo la empresa hizo caso omiso de esa resolución, hizo la elección como quiera de los representantes de los trabajadores, no de la empresa sino de los trabajadores, entonces le quitó el poder de los trabajadores a elegir sus propios representantes, nombró a sus personas a su acomodo y entonces quiere montar ese comité para resolver todos los problemas y en ese comité el único que habla es el gerente, no permite que nadie habla y él es el que toma decisiones y toma determinaciones cuando ese comité no tiene poder decisorio sino de conciliación. Y entonces ahí están violando la ley a pesar de que, según dicen, está estudiando derecho, pero no sabemos cómo es que interpreta el derecho porque lo que está haciendo es violando los derechos de los trabajadores y por eso hay que denunciarlo ante las autoridades administrativas, como es el caso del Ministerio del Trabajo y, lógicamente, el Ministerio del Trabajo, si encuentra justificación de esas denuncias, pues entonces va a tener que aplicar las multas correspondientes y eso pues desafortunadamente va para el SENA y nosotros no estamos por que a la empresa se le multe ni nada, pero si no respetan los derechos de los trabajadores no queda otra alternativa que esa. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a que las cosas cambien, pero tiene que haber una concertación para que se respeten los derechos y que los trabajadores sigan cumpliendo como lo han hecho toda la vida, debidamente y sacando adelante la empresa hasta colocarla en el sitial que tiene hoy. ¿Cuántos empleados sindicalizados con la CUT hacen parte de este grupo de personas que exigen sus derechos? En este momento son 102 trabajadores, es decir, que prácticamente la totalidad de los trabajadores, salvo lo del personal. ¿Todos vinculados o desvinculados? No, vinculados al sindicato. Me refiero a vinculados a la empresa. A la empresa todos están vinculados, sin embargo en este momento han despedido más de 30 en los últimos 6 meses. A algunos los han reincorporado, es decir, los han dejado por fuera 1 o 2 meses, pero cuando los reintegran entonces les hacen firmar nuevas cláusulas. Pérdida de derechos, ¿no? Pérdida de derechos, entonces con eso se está engañando al trabajador porque le colocan, le dicen, si usted quiere seguir trabajando, entonces mire, firme pero aquí le metemos otras cláusulas que van en contravía de los derechos de los trabajadores, entonces aquí se está engañando al trabajador y eso es supremamente grave porque lo que se está haciendo es deteriorando las condiciones laborales y esto va en contravía de la política del gobierno nacional de mantener el trabajo decente, que es un trabajo con garantías, con plena estabilidad y con todos los derechos de los trabajadores, incluido el derecho de asociación que pretende ser negado por la Junta Directiva actual y la actual administración, que han llegado a considerar y a manifestar ante algunos grupos de usuarios de que el sindicato y los trabajadores son un cáncer que hay que eliminar, que es peligroso porque de todas maneras alguien puede interpretar mal estas palabras y puede generar problemas de otro tipo, pero esperamos de que estas cosas se subsanen y se pueda llegar nuevamente a la normalidad que ha vivido siempre Uso Saldaña desde que está existiendo en esta región. ¿Hasta dónde van a ir ustedes defendiendo estos derechos de los afiliados? Pues nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, es decir, nosotros en este momento hemos denunciado ante las autoridades administrativas, estamos buscando que se pueda concertar una salida que permita resolver el problema, pero si se mantiene la terquedad de la administración de no aceptar diálogo, sino imponerle a los trabajadores las cosas, pues entonces seguramente nos tocará ir hasta los tribunales, si es del caso, para resolver el problema del respeto de los derechos de los trabajadores.